Que el Señor les bendiga. Este día estamos en estudio bíblico, transmitiendo desde Tabernáculo Bautista San Pedro. El estudio bíblico de este día, como todos los miércoles, es en Salmos capítulo 2, versículo 7, el cual dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio, pidiéndole a nuestro Dios que nos dé la sabiduría para dirigirlo y también para que lo podamos entender y poner en práctica y creer en esa bendición acerca de quién contra el Hijo de Dios. ¿Quién contra el Hijo de Dios? Oremos. Bendito Padre, gracias te damos por este día. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús nos acompañes por medio de tu palabra, que seas tú hablándonos, que seas tú ministrándonos, ayudándonos a entender, mi Señor, este salmo introductorio que nos permite también dar apertura o tener mejor entendimiento de los demás salmos. Sea usted, mi Señor, exaltado, Señor Jesucristo, por sobre todas las cosas, que aquel que todavía no te ha declarado como Salvador personal, sea este día también rindiendo su corazón a ti. Y así que tú, Espíritu Santo, haz la obra. Mueve los corazones, prepáralos y disponlos, mi Señor, a oír la palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como bien dijimos, este es el día de estudio bíblico, así que aleluya. Vamos a empezar viendo acerca de esta declaración. En el versículo 7, en la primera parte, nos habla acerca de decreto, o mejor dicho, también un estatuto que establece Dios. Y ese estatuto es: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ahora, para ponernos en tono respecto a quién se refiere. Si nos vamos al mero texto y basado a lo que ya conocemos como parte de la iglesia, que el hijo al que se refiere acá, pudiéramos decir, en primer lugar, que es Jesucristo, nuestro Salvador, el ungido de Jehová. Sin embargo, en el contexto de la palabra del Señor, que es el libro de los Salmos, en la clasificación, o mejor dicho, en la división de los libros de la Biblia, el libro de los Salmos es un libro sapiencial, o mejor dicho, un libro de cánticos, un libro que es de sabiduría. Ahora, como libro de sabiduría, nosotros lo descartamos como parte de la profecía. Sin embargo, el libro de los Salmos contiene muchos salmos o muchos versículos que forman parte de profecías en cumplimiento con Jesucristo. Jesucristo cumple las profecías total de la palabra del Señor. Ahora, si lo vemos así, como un futuro, nos habla acerca de la profecía de Jesús. Ahora, en el texto y contexto del libro de los Salmos, el Salmo capítulo 2 es un salmo introductorio, un salmo que nos permite entender todos los demás salmos junto con el capítulo 1. Ahora, el Salmo 2 tiene un contexto, o mejor dicho, un tema general, y es las naciones contra el ungido de Jehová. Ahora, el Salmo capítulo 2, que es también conocido como un salmo de entronización, es decir, un salmo que hace o forma parte de la liturgia en el nuevo nombramiento de los distintos reyes de Israel a partir de Salomón. Este Salmo capítulo 2 va dividido en 4 partes, y estas las vemos primeramente. En resumen, el versículo 1 al versículo 3, que nos dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El versículo 1 al 3 hay un amotinamiento de los reyes, de los principales, de aquellos que vienen y empiezan a maquinar cómo destituir o cómo dar golpe de estado o cómo hacer el ungido de Jehová. De acuerdo a los salmos, el ungido de Jehová, en primer lugar, puede ser David, el rey de Israel,
el hombre conforme al corazón de Jehová, que el mismo Señor lo estableció, al cual se le dijo a Samuel, no vea su apariencia, no vea su físico, sino que Dios descarta todo eso, Dios mira el corazón. Ahora, cuando vemos eso, el rey David, pero también los sucesivos reyes, es decir, del linaje de David. Esto es Salomón, eso es también Josafat y eso es también Usías. Y otros de los reyes que hicieron la voluntad de Jehová, que vienen de el linaje del rey David, hasta llegar hasta Jesús. Ahora, acá hay un amotinamiento, pero del versículo 4 al 6 del Salmo capítulo 12 nos habla acerca de el haber establecido a ese Mesías, el haber establecido a ese ungido, le corresponde única y exclusivamente a la voluntad de Dios. Entonces dice del 4 al 6, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y se turbará contra su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Este rey lo establece ¿quién? Lo establece Dios. Desde el momento que estableció a David, después con su sucesor, entonces hay un decreto y hay una voluntad divina, una voluntad de parte de Dios de quién iba a ser su ungido. Ahora, el versículo 7 al 9, que es la siguiente parte, la siguiente división del Salmo capítulo 2, nos ve o nos enseña acerca de la promesa, o mejor dicho, cómo declara este Mesías la promesa hecha por parte de Dios y cómo Él la toma en cuenta a la hora de estar sometido a diversas pruebas. Entonces, primeramente, lo que hace Él, ¿qué es? Viene y Él es el Hijo de Dios. Pero ahora, respecto a el Hijo al que se refiere acá, si lo vemos históricamente, en Egipto, quienes eran considerados hijos de los dioses. Los hijos de los dioses eran considerados los distintos faraones, a los cuales, volvimos ya, a los cuales los hijos de los faraones, los distintos faraones, ellos eran considerados como hijos de los dioses, a tal grado que se entendía de que los dioses concebían junto con la madre de los faraones a un semidios, es decir, a un príncipe. Estos faraones eran considerados hijos de los dioses, a tal grado que para guardar esa deidad como hijo de Dios, ellos se casaban con sus mismas hermanas para guardar ese linaje de dioses. Y lo vemos, ¿verdad?, a la hora de evaluar las plagas, que el mismo faraón era considerado para el pueblo de Egipto un dios. Por eso la última plaga toca la vida del hijo de faraón como castigo. Ahora, pero si nos va, ese es un contexto histórico. En Canaán también eran considerados los reyes como hijos de dioses. Ahora, en el contexto bíblico y respecto a el linaje de David, si usted puede acompañarme a Segundo de Reyes, capítulo 7, versículo 14, el cual nos dice o nos pone en contexto respecto a cuando el rey David, como parte de su legado, sabiendo que ya se acercaba su muerte, él quería edificar un templo a Jehová. Y él le consultó a Jehová, puso su corazón para querer edificar este templo. Sin embargo, Dios le dice, no, tú no, por las manos que habían derramado mucha sangre. Ahora, pero le dice en el versículo 14, ya habiéndole dicho él de que quien iba a construir el templo para Dios iba a ser Salomón. Dice en el versículo 14, dice, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Ahora, acá nos habla acerca de cómo Dios adopta como hijo a Salomón,
como uno de los reyes de Israel, es decir, como un ungido, como un Mesías. Este Salomón empieza a tener tiene protección de Dios. ¿A raíz de qué? De el pacto que Dios había hecho con David. Ahora, en el versículo 14 nos habla acerca de una declaración, un decreto. Y es que Dios le iba a hacer a Salomón como padre. Y Salomón le iba a hacer a Dios un hijo. Ahora, hermanos, cuando vemos eso, nos ponemos a pensar, ¿quién contra el Hijo de Dios? O sea, ya no solamente iba a ser un rey con poderío, no. Hoy se estaba tratando de un hijo de Dios, una relación más vinculante, una relación en la cual no solamente son los intereses económicos, sino que de protección. ¿De protección contra quién? ¿O para con quiénes? Contra las demás naciones, naciones a las cuales el versículo del 1 al 3 nos dice que las naciones se amotinan contra el ungido de Jehová. Ahora, si Salomón es el ungido de Jehová y del descendiente de Salomón y así sucesivamente los demás hijos del linaje de David, los demás reyes del linaje de David, ¿cómo Dios no iba a proteger en su alianza con lo prometido con David? ¿Cómo Dios no lo iba a proteger a este ungido de Jehová? Como dijimos y repito, ¿quiénes eran el ungido de Jehová? De acuerdo al Salmo capítulo 2, que es un salmo introductorio, un salmo que nos ayuda a entender todos los demás salmos. El ungido de Jehová en ese caso era el rey de Israel. Ahora, como parte profética, que es una parte excepcional de los salmos, porque los salmos no están catalogados como profecía, pero como parte profética y por parte del cumplimiento perfecto del Salmo capítulo 2, lo vemos en Jesucristo, el ungido de Jehová, el Hijo. Cuando Él fue bautizado, se oye esa voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora, si vemos esto, en 2 de Samuel capítulo 7, 14, esa adopción, esa relación de adopción que genera Dios con el linaje de David. Una relación en la cual viene una cobertura, una protección. Por eso, ¿quién contra el Hijo de Jehová? ¿Quién contra el Hijo de Dios? Esta pregunta hagámonos nosotros. ¿Quién contra el Hijo de Dios? En el caso que vemos acá, es un caso en el cual vemos que serían los distintos reyes de Israel. Como cumplimiento final es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero ahora vámonos a Salmos capítulo 110. Salmo 110, 1 nos ayuda también a ver acerca de la protección que Dios da. La protección que Dios da al Hijo de Dios. La protección que Él da. Y en este caso, dice acá en el Salmo 110, 1, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, este salmo, el salmista no tenía en cuenta la actividad del Mesías Rey, es decir, del Señor Jesucristo, sino que aquí estaba el salmista hablando de el dominio a su rey, es decir, a su Mesías, a su ungido. En ese caso puede haber sido Salomón, puede haber sido Josías, puede haber sido Usías, Josafat, los distintos reyes de Israel, los distintos reyes del reino del sur, cuya capital es Jerusalén, descendientes del rey David. Ahora, acá hay una declaración en la cual, como dijimos, el tema de este estudio bíblico es ¿quién contra el Hijo de Dios? En esta Jehová le dijo a su Señor. ¿Quién es este Señor? De acuerdo al contexto del libro de los Salmos, es uno de los reyes de Israel, uno de los reyes de Judá. Ese es el contexto. Como cumplimiento final es el Señor Jesucristo. Entonces, aquí viene la promesa. Y la promesa es, ¿quién contra ese Hijo de Dios? ¿Quién le iba a hacer frente? Si el Señor mismo le está declarando que Él
y va a tomar venganza de aquellos que eran enemigos de su Hijo, enemigos del Hijo de Dios. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros entender con respecto a somos hijos de Dios? Usted lo ha declarado al Señor Jesucristo como su Salvador, ha declarado a este Mesías como el verdadero Hijo de Dios, el que le puede dar salvación, vida eterna, el que ha hecho en usted una nueva criatura, quien ha hecho posible, como dice allá en Juan capítulo 1, versículos 11 y 12, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es. Entonces, ¿quién contra el Hijo de Dios? Póngase a pensar usted. ¿Quién contra el Hijo de Dios? No solo veamos estos casos que son en los casos de los reyes, en el caso de cual se le ha declarado que se siente a su diestra hasta poner a sus enemigos debajo de sus pies. Esa es una declaración en la cual un hijo de Dios tiene que descansar. Y no es a la propia venganza, sino que más bien es a esperar en esa confianza que tenemos como hijos de Dios. Esa confianza que tenía Jesús como hijo de Dios es la que le permitió a él en el momento del huerto de Getsemaní, en el cual Pedro agarra la espada y le corta la oreja a aquel soldado, en el cual Jesús le dice, no, el que mata espada morirá. Entonces, Jesús descansaba en esta promesa, en la promesa del Hijo de Dios. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de sus pies. Ahora, el Hijo de Dios, Jesucristo, no vino con carros, no vino con caballos, no vino con jinetes, no vino con ninguna de esas situaciones para ejercer su propia venganza. Y lo podía hacer. Él podía hacer y levantar en ese momento, en el momento en el cual ya estaban los reyes maquinando contra él, cuando ellos ya estaban a la salida de su encuentro, cuando él mismo había visto que Judas Iscariote lo iba a entregar, cuando él vio que ya todo estaba dispuesto, cuando él igualmente en el momento de la transfiguración, él mira y le dice a Pedro, ay, quedémonos acá, hagamos una enramada para ti, para Moisés y para Elías. Él le dice, no, me es necesario ir a Jerusalén y padecer de los principales sacerdotes. Ahora, él sabía que iba a venir un momento en el cual él iba a padecer. Sin embargo, él tenía en cuenta esta promesa y esa promesa era siéntate a mis pies. Esa declaración que se hace allá en Salmo capítulo 2, versículo 7, que es la base para nuestro estudio de este día, esa en la que él publica el decreto, es decir, hey, no, con esto yo pongo mi confianza. Y es lo que yo he visto muchas veces y es lo que yo he visto en muchas ocasiones y he visto la mano de Dios liberando a personas cuando dicen, no, yo no voy a hacer nada, se lo voy a dejar a Dios, que Él haga su justicia en mi vida. Yo sé que yo no he cometido este error, yo sé que me están incriminando falsamente, sé que me están haciendo esto por lo que sea, pero yo se lo dejo a Dios. ¿Por qué? Porque declara que es hijo de Dios. Esa persona ha declarado que es hijo de Dios. Entonces viene y publica el decreto. ¿Cuál decreto? El del Salmo capítulo 2, versículo 7. Y este salmo se lo vuelvo y se lo digo. Lo hemos visto en diferentes textos bíblicos del Nuevo Testamento. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Entonces viene ese rey de los salmistas, el que lo pone y dice, no, yo publico el decreto. Sí, se están amotinando las naciones contra mí. Sí, vienen y se conjuntan todos los pueblos, toda la gente, sí hacen, ¿verdad? Para hacer contra el ungido de Jehová. Pero viene Dios y Él en su poder y en su omnipotencia viene y se ríe de ellos. Y Él dice, hey, el hecho que yo haya puesto al ungido, que yo haya establecido a mi Mesías, que yo haya establecido a mi Rey, yo lo he decidido y esto nadie va a interferir en esta decisión. Por lo tanto, viene ahora y aquel
que se siente protegido por su Dios, el cual es un Dios que conoce los corazones. Dios sabe qué cosas pueden estar maquinando contra usted. Dios sabe, a Dios nada lo toma por sorpresa. Entonces viene y aquel que es hijo de Dios agarra este texto y dice, yo publico ese decreto. Dios me ha dicho a mí, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Cuánto tiempo hace que usted recibió a Jesucristo? ¿Cuánto tiempo hace que usted puede declarar que usted es hijo de Dios? Ahora, en la última parte de este versículo dice, yo te engendré hoy. Entonces, en el caso de los reyes de Israel, cuando se entiende que estos reyes habían sido engendrados, no es desde el momento de su concepción, es desde el momento de su entronización, es decir, desde el momento en el cual se establecen como reyes a cada uno. Desde ese momento viene Dios y los unge, los establece, el Espíritu Santo los visita como parte de los pocos personajes del Antiguo Testamento que eran visitados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, para ejercer su función como reyes. Entonces, esto de yo te engendré hoy para los reyes era en el día de su entronización, en el día en el cual eran establecidos como reyes en Jerusalén, como reyes en Israel primeramente, en el caso de Salomón, y después con la división del reino en el tiempo en que fue dividido y aquellos del linaje de David. Ahora, en el caso de Jesús, cuando Él es eterno, sabemos de que entre los atributos de Jesucristo, que son los mismos de Dios, está el hecho de ser el alfa y la omega, el principio y el fin. Ahora, en el caso suyo y en el mío, ¿cuándo nosotros podemos habernos declarado como hijos de Dios? Fue el día en que le recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. A los suyos vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso lo dice Juan capítulo 1, versículo 12. Ahora, usted si es hijo de Dios, puede agarrar esa promesa y decir, bueno, Dios me ha dicho que yo soy su hijo. Entonces, por más que la gente se amotine, por más que quieran hacer, yo soy su hijo, por más que quieran hacerle daño, por más que estén maquinando contra usted, por más, no, usted declare, yo soy hijo de Dios y ninguna arma forjada prevalecerá contra mí. En el caso de Jesucristo, Él tenía todas las armas, todos sus atributos, todo su poder para poder hacer su propia justicia, pero no, Él declaró que Él era el Hijo de Dios. Por lo tanto, Él iba a esperar a que sus enemigos fueran puestos como estrado de sus pies. Ahora, iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Primeramente, confiar en que si somos hijos de Dios, Él va delante de nosotros como poderoso gigante. Si usted ha declarado que Jesús es su Salvador, declare también que usted es hijo de Dios y la bendición de Dios, la protección de Dios está en su vida. Si usted ha confesado a Jesucristo como su Salvador personal, usted puede decir que ese día que le declaró como su Salvador personal, ese día fue puesto en el libro de la vida. Usted nació de nuevo como una nueva criatura. Ahora, ¿hay algo imposible para los hijos de Dios? ¿Quién contra los hijos de Dios? ¿Quién contra el Hijo de Dios? Y en eso meditemos. El Señor nos bendiga y nos ayude a ser fortalecidos, a que si atravesamos dificultades, si atravesamos esos momentos duros en que cualquier grupo de personas o cualquier situación nos quiera aventajar, usted declare que usted es hijo de Dios. Y como hijo de Dios, usted goza de la protección que nuestro amado Padre hace con sus hijos. Que Dios me les bendiga. Acuérdense de las lecturas bíblicas diarias en nuestro devocional, o mejor dicho, en nuestro reto del mes. Estamos en Ezequiel capítulo 39 para este día. La iglesia somos todos aquellos que somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted es iglesia ahí en su casa,
sea usted de aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Que Dios me les bendiga. Buenas noches, iglesia. Se les extraña grandemente, se les extraña estar compartiendo con ustedes a diario. Así que no se olvide de estar orando unos por los otros, y qué bendición que tienen ahí cerca a uno de los pastores con el cual pueden estar o verse de repente. Así que saludos a todos, que Dios me les bendiga, les extrañamos grandemente y nuestro corazón está con ustedes. Sabe el Señor que siempre oramos por todos ustedes. Que Dios me les bendiga, los amamos en el Señor. Así que tengan buenas noches, cuidémonos para poder volvernos a ver con gozo, con alegría, victoriosos de que hemos atravesado esta prueba y la hemos atravesado en victoria. Solo recuerde quién contra un hijo de Dios. Que Dios me les bendiga grandemente.